texto leído por nuestro compañero Alberto. Buenas tardes, compañeros, compañeras, alcohólicas y alcohólicos. Mi nombre es Alberto y soy alcohólico. ¡Alberto! La lectura del 5º capítulo, ¿cómo trabaja? Rara vez hemos visto fracasar a una persona que haya conseguido consensuadamente en nuestro camino. Los únicos que no se recuperan son los individuos que no pueden o no quieren entregarse de lleno a este sencillo programa. Generalmente son hombres y mujeres incapaces por su propia naturaleza de ser honrados consigo mismos. Hay seres desventurados como estos que son culpables. Por lo que parece, han nacido así. Por su naturaleza, son incapaces de entender y de realizar un modo de vida que exige la más vigorosa honradez. Para esto, las probabilidades de éxito son pocas. Existen también los que sufren grandes trastornos emocionales y mentales, aunque muchos de ellos logran recuperarse si tienen capacidad suficiente para ser honrados. Nuestras historias se expresan de un modo general, cómo éramos, lo que nos aconteció y cómo somos ahora. Si tú has decidido que quieres lo que nosotros tenemos y estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para conseguirlo, entonces estás en condición de dar ciertos pasos. Nosotros nos resistimos de algunos de ellos. Creímos que podríamos encontrar un camino más fácil y cómodo, pero no. Pedimos, es por ello que, con todo el ahínco que pueda animarnos, te suplicamos que seas valiente y confiado desde el mismísimo comienzo. Algunos de nosotros tratamos de agarrarnos a nuestras viejas ideas y resultamos con uno hasta que nos desistimos de ellas y conservas. Recuerda que tratamos con el alcohol astuto y desconcertante y poderoso, y de ahí resulta demasiado para nosotros, pero hay uno que tiene todo el poder, Dios, ojalá le encuentre. Las medidas parciales no nos sirvieron para nada. Estábamos en el cambio, al punto de cambio, entregándonos totalmente. Le pedimos a Dios su protección y cuidado. He aquí los pasos que dimos y que sugieren como programa de recuperación. 1. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas serían vueltas ingobernables. 2. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos a los juicios. 3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos. 4. Sin temor, hicimos un minutoso inventario moral de nosotros mismos. 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. 6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos sus defectos de carácter. 7. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes les habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. 9. Reparamos directamente cuando nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos y para otros. 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocamos lo admitimos inmediatamente. 11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo conseguimos pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diera la fortaleza para cumplirla. 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Muchos de nosotros exclamamos, vaya tarea, yo no puedo llevarlo a cabo. No te desanimes. Ninguno de nosotros ha podido mantenerse apegado a estos principios en forma ni siquiera confirmada a la perfección. No somos santos, lo importante es que estamos dispuestos a desarrollarnos de una manera espiritual. Los principios que hemos establecido son guías para nuestro curso. Lo que pretendemos es el progreso espiritual y no la perfección espiritual. Nuestra descripción del alcohólico, el capítulo sobre los diagnósticos y nuestras aventuras personales antes y después ponen en claro 3 ideas pertinentes. A. Que éramos alcohólicos y que no podíamos gobernar nuestras propias vidas. B. Que probablemente ningún poder humano hubiera podido remediar nuestro alcoholismo. C. Que Dios podía remediarlo, lo remediaría si le buscáramos. Muchas gracias.